Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Martín del Teatro de los Dos Relojes. Ya está terminando el semestre, está comenzando la semana de exámenes y con los tutores decidimos hacerles este video para que puedan preparar su examen de cálculo diferencial. Eh, este video lo que haremos es hacer un repaso por todos los contenidos, que no es un repaso en realidad. Lo que vamos a hacer es ir tema por tema, diciéndole cuáles son las partes más importantes que tienen que saber, cuáles son los ejercicios típicos y en qué parte del apunte pueden encontrar estos ejercicios típicos. Después, al final del video, les mostraremos algunos tips para que preparen el examen, de cómo estudiar, de dónde sacar ejercicios, qué tipo de ejercicios hacer y un montón de cosas que les pueden ayudar a preparar de mejor manera su examen. Como disclaimer, nosotros no sabemos qué es lo que van a preguntar explícitamente en el control, pero sabemos cuáles son los contenidos que entran y este video está basado en nuestras experiencias como alumnos y tutores del curso. Esperamos que este video les ayude harto y mucho ánimo, 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 que ya está por terminar este semestre y este año. Cuídense y vamos con el video. De esta primera parte del curso, es muy importante volver a revisar la definición de continuidad, además de todas sus caracterizaciones, y luego ver los grandes teoremas que son consecuencia de trabajar con funciones continuas. Primero, siempre es bueno revisar las primeras definiciones de subsucesión, cómo yo trabajo con subsucesiones y cómo caracterizo la convergencia de una sucesión a través de subsucesiones. Después, puedo ya meterme con la primera definición de continuidad en un punto a través de sucesiones, donde lo más importante es recordar que como hay un para toda sucesión, yo al momento de mostrar tengo que considerar una sucesión arbitraria y ahí probar la proposición que da esta implicancia. Por el contrario, si quisiera ver que la función no es continua en un punto, me basta elegir una sucesión específica y ver que no se cumple esta implicancia. Eso está muy bien mostrado en este ejemplo 1.2. Otro argumento muy usual es la utilización de álgebra de funciones continuas y composición de funciones continuas. Pues cuando me enfrento a una función definida a través de exponenciales, polinomios, cosenos, que yo sé que son funciones continuas, entonces puedo argumentar que por álgebra y composición de funciones continuas, la función que yo estoy estudiando es continua en un cierto dominio. La otra definición importante o caracterización de continuidad es la que es a través de epsilon delta, donde ya no hablo más de sucesiones, sino que a través de un epsilon, dándome un epsilon arbitrario, yo tengo que encontrar un delta que me cumpla esta desigualdad. Luego de pasar ya las definiciones de función continua y sus caracterizaciones, podemos empezar a hablar de los grandes teoremas, donde tenemos en un primer caso el teorema de valor intermedio en su versión previa, y después el teorema de valor intermedio, perdón, en forma ya general, donde es muy importante corroborar la hipótesis del teorema, que es que la función sea continua en un intervalo AB cerrado. De la misma manera, puedo estudiar el teorema de Weierstrass, que es el teorema que me da la existencia de máximo y mínimo de una función cuando esta función es continua y acotada en un intervalo cerrado. En esto, para ejercitar este tipo de problemas, vale la pena buscar problemas donde se apliquen el, el teorema de valor intermedio o el teorema de Weierstrass y corroborar de buena manera la hipótesis, que es parte de lo más importante que se trabaja en este capítulo. Cuando ya entramos a ver derivadas y funciones derivables, vale la pena revisar la definición de derivada como la existencia de este límite, por lo cual vale la pena también ejercitar, calcular límites por definición. Pero también está el caso más usual en que uno quiere calcular la derivada a través de
algún banco de derivadas conocidas como de la función exponencial, coseno, polinomio, y ocupando las reglas de cálculo de derivadas, ya sea de la suma, la regla del producto, la regla del cociente, o en el caso de la composición, la regla de la cadena, que me permite calcular la derivada de una composición de funciones. Teniendo ya las herramientas de cómo calcular una derivada, tenemos que revisar cuáles son las aplicaciones de la derivada y de las funciones que son derivables. La primera de ellas es el teorema que me da una condición necesaria para hacer mínimo o máximo local. Me dice que si es que es un punto, es efectivamente mínimo o máximo local, entonces la derivada es 0 en esos puntos. Lo importante del teorema es que es la implicancia en un solo sentido, por lo cual me da una condición necesaria. Y si yo estoy viendo un problema de optimización y quiero encontrar mínimos y máximos locales, encuentro los puntos críticos viendo que anulen mi derivada, pero eso solo me da candidato a ser mínimo y máximo local. Y tengo que utilizar algún criterio extra para determinar efectivamente si son mínimo o máximo. Uno de esos criterios es analizar el crecimiento de la función alrededor del punto, viendo, por ejemplo, que si crece antes y decrece después, estoy en presencia de un máximo. Otro teorema muy importante que aparece al considerar funciones derivables es el TDM, que es un teorema de existencia, donde consideramos nuevamente como hipótesis funciones continuas y derivables, y me da la existencia de un chi que cumpla esta ecuación. ¿Cómo puedo saber que tengo que ocupar el teorema de valor medio? Es cuando en los problemas me pidan encontrar un cierto valor que no sea necesariamente específico, porque este teorema que me da la existencia de este chi no me dice cuál es el valor específico del chi. Entonces no puedo encontrar algún número que sea específicamente el que yo quiero encontrar, sino que es un valor abstracto. Otra aplicación importante de la derivada es la regla de L'Hopital, que me sirve para calcular límites que sean de la forma 0 dividido en 0 o infinito dividido en infinito, donde el límite de ese cociente de funciones lo reemplazo por el límite de la derivada de las funciones. Tenemos también la relación de las derivadas con el crecimiento de la función, puesto que antes, en los típicos ejercicios de análisis de funciones, el crecimiento no era necesariamente sencillo. Si la función es derivable, se hace mucho más fácil porque me basta analizar el signo de la función. Si el signo es positivo, la función es creciente, y si es negativo, es decreciente. Por último, vamos a revisar la proposición que me da la caracterización de puntos críticos, donde el otro criterio para analizar problemas de optimización, de modelamiento, donde quiero encontrar máximos y mínimos, y ya tengo mis candidatos que son puntos críticos, entonces puedo analizar derivadas de orden superior, en específico las derivadas pares, para ver que sea mínimo o máximo local. Para la parte de primitivas, recordemos que esto trataba sobre encontrar funciones tal que al derivarlas me diera una cierta función. Esa era la definición de primitiva, una función mayúscula f, que al derivarla me daba la función minúscula f chica. Esa es la primitiva de f chica. Y todo el capítulo trataba sobre encontrar esas primitivas. Entonces, ¿qué había que saber de este capítulo? Primero que todo, tienen que saberse las primitivas que son conocidas, las que vemos acá. Por ejemplo, la de x a la enésima potencia, la de 1 sobre x, la de las trigonométricas y las del arco seno y arco tangente también son súper buenas que se las sepan, ¿ya? Esas son las esenciales que tienen que saberse para integrar. También tienen que saberse las reglas básicas de la integral, que básicamente es un operador lineal, es decir, que se comporta bien con respecto a la suma y se comporta bien respecto a la ponderación de un producto, en el sentido que se pueden separar en sumas y se pueden sacar las constantes fuera. ¿Ya? Esas son propiedades básicas de la integral. Y luego, este capítulo lo que más importa son las técnicas de integración. Es saber integrar usando las técnicas de
de integración que vemos en el capítulo, que son cambio de variable, son integración por partes, funciones racionales, etc. Entonces vamos viendo. Teníamos el teorema del cambio de variable, es uno de los más importantes, que aquí en la forma de teorema está como súper críptico, la verdad, como súper escondido lo que de verdad está diciendo. Pero básicamente recuerden que tenían que hacer u igual a una función de x y calculaban el diferencial de u, que era g' de x por dx, y reemplazaban todo el integral y tenían una integral en función de u. Para esta parte es mucho mejor si hacen ejercicios si necesitan repasarlo que ver la materia en sí. Así que les recomiendo que busquen ejercicios de esto si sienten que lo necesitan. Luego viene la técnica de integración por partes. Esta es la de un día vi una vaca vestida de uniforme, que básicamente servía cuando yo tenía el producto de una función por una función que era la derivada de una función b, y yo podía como sacarlo como el producto de u por b menos u' por b, ¿ya? De nuevo, esta cosa se ve mucho mejor si se hace con ejemplos. Hay un video en el taller en el que vemos primitivas, en el que pueden echarle un ojo a cómo se usa esto bien, porque había que hacer la elección había que elegir el de u, había que elegir el b y todas esas cosas. Y en ese video les damos varios tips para que puedan hacerlo más fácilmente. También vale la pena mencionar la parte de integración de funciones racionales. Esto de acá es lo que se conoce más informalmente como fracciones parciales, donde lo que tienen que hacer es agarrar una expresión de este tipo y separarla en fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta función que es un polinomio p de x sobre todas estas cosas de acá abajo, todo x menos 1 al cuadrado, x menos 7, etc. Y esta cosa podemos separarlo recordando que los términos que salen, por ejemplo, en segundo grado tienen que salir dos veces. Si un término es cuadrático, arriba tiene un polinomio de primer grado y todas esas cosas así, como recordatorio para que esto también vale la pena repasarlo. En mi experiencia yo diría que vale la pena repasarlo como para el caso de puros términos de primer grado. Es raro que salga un término de segundo grado, pero uno nunca sabe lo que le pueden preguntar en un control. Por último, recordarle la sustitución, que es como la sustitución exótica de las integrales, que es cuando yo tengo una integral, por ejemplo, de este tipo, que tengo una función racional, ¿cierto? Estoy dividiendo dos cosas y tengo puras funciones trigonométricas. Cuando tengo una integral de este tipo, la cuestión que apaña es precisamente esto de acá. Esta sustitución trigonométrica donde hacemos t igual tangente de x medios, y a partir de eso podemos escribir seno, coseno y el de x en función de t. ¿Ya? Eso también es súper útil y no es tan intuitivo de hacerla, pero cuando ustedes ven una integral de este tipo, ustedes ya saben que puede estar por ahí el tema del cambio de variable. Entonces, en resumen, para este capítulo del apunte es súper bueno que hagan ejercicio. ¿Ya? Es solamente hacer ejercicios y ni siquiera hacer problemas, porque no es como que hayan teoremas súper importantes como de teoría, sino que simplemente soltar la mano y saber calcular integrales y saber usar bien las técnicas de integración. Luego vimos la parte de la integral de Riemann, ¿ya? Esto es distinto que primitivas porque estas son las integrales definidas que tienen que ver con todo lo que es calcular el área bajo la curva de una función. Entonces primero definimos un poco el área de lo que es como el área, como un formalismo para definirlo correctamente. Luego lo que comúnmente se hace es definir el concepto de partición de un intervalo. La partición de un intervalo era un conjunto de puntos del dominio que me iba marcando las separaciones que yo iba armando para formar un montón de subintervalos en el dominio. Eso era una partición tal que puedo formar unos conjuntos a partir de esos puntitos que voy eligiendo. También habíamos hablado de la norma de la partición, que era la máxima separación entre esos dos puntos. Y también vimos el tema de sumas superiores e inferiores. Puede que ustedes en la generación 2020 lo hayan visto un poco distinto. Pueden que lo hayan visto como funciones escalonadas. Pero eso es prácticamente lo mismo. Es muy parecido al concepto de sumas superiores y sumas inferiores, ¿ya? Entonces recordemos que la suma superior era aproximar con rectangulitos la integral por arriba, y la suma inferior era aproximar con rectangulitos la integral por abajo, ¿cierto? Y a partir de eso podíamos definir las integrales superiores e inferiores. La integral inferior era el supremo de las sumas inferiores, o sea, es la suma inferior que mejor se aproxima a la función. Y la suma y la integral superior era el ínfimo de las sumas superiores, o sea, la suma superior que mejor se aproxima por arriba a la función, a la integral de la función. Y con esa definición en mente, vamos a decir que f iba a ser Riemann integrable si se cumplía que la integral superior era igual a la integral inferior. Y en ese caso simplemente lo notábamos como la integral de f, y eso sí representaba el área. Entonces un formalismo para esto es la condición de Riemann, que me dice lo siguiente:
Me dice que la función va a ser integrable si existe un epsilon mayor que 0, tal que, para todo epsilon mayor que 0 existe una partición, tal que la suma superior menos la suma inferior son menores que ese epsilon. O sea, básicamente me dice que para cualquier número positivo, cualquier exigencia que me ponga, puede ser un número muy chico, yo voy a encontrar una partición lo suficientemente fina, tal que la suma superior y la suma inferior se acerquen tanto como yo quiera. O sea, básicamente es como que una tiende a la otra. Y ambas convergen y calzan perfecto en la curva y me da precisamente el área de la función. Y bueno, este integral tiene un montón de propiedades que son súper bonitas. Por ejemplo, tiene la linealidad, se puede separar en sumas. Si integro una constante, va a ser la constante por el lado del intervalo. Yo puedo separar la integral en dos a partir de un punto que esté dentro del dominio en el que estoy integrando. Y un montón de cosas que vale la pena repasar. Por ejemplo, también está la desigualdad triangular para integrales, donde todo se comporta como una especie de sumatoria continua. Y la parte más importante de este capítulo es saber bien saber bien las hipótesis de los teoremas, ¿ya? Hay teoremas, por ejemplo, que me piden que f sea continua, entonces va a ser integrable. O me piden que f sea monótona, acotada, entonces va a ser integrable. Y es bueno que se manejan bien con los teoremas en el sentido de saberse la hipótesis, porque muchas veces la hipótesis delata un poco cuál es el problema cómo quieren que resolvamos el problema, ¿ya? Muchas veces un ejercicio dice como sea f función monótona y acotada, entonces como que uno ve esa cuestión y dice, ya, a lo mejor me están pidiendo que yo justifique la integrabilidad de la función dado esos datos. Entonces muchas veces el enunciado mismo, los datos que te van dando, te sopla un poco cuál es la técnica que tienes que usar para resolver los problemas. Entonces ejercicios que son buenos, les recomiendo por ejemplo el P1 porque sirve para repasar lo que son las sumas de Riemann. Sirve para que sepan plantear una suma de Riemann correctamente. El suma superiores e inferiores. La P2 sirve para probar propiedades sobre las sumas de Riemann. Que yo creo que es como la parte central del capítulo en realidad, las sumas superiores e inferiores. Y básicamente eso, es más que nada esto, es saber usar las sumas de Riemann porque para integrar de manera más fácil hay que ver la parte del teorema fundamental del cálculo. Bueno, y el teorema fundamental del cálculo. Ya, este teorema es el más importante del curso, por eso se llama el teorema fundamental del cálculo. Y también tenemos videos sobre eso, hay videos sobre todos estos temas que estamos hablando en el canal de YouTube para que los puedan ver. Y básicamente la primera parte importante es la definición de esta función, que es como una función integral que va llevando el registro del área bajo la curva de la función f. Y la proposición importante es que esta función de acá es derivable si f es continuo, ¿no? Entonces eso es importante también. La hipótesis de este teorema es que si f es continua, entonces esta función de acá va a ser derivable, y más aún la derivada de esta función va a ser f. Entonces básicamente me dice que integral y derivada son cosas opuestas, ¿ya? Es el primer teorema fundamental del cálculo y es súper importante que se lo sepan, sobre todo cuál es su hipótesis. La segunda parte del teorema fundamental del cálculo es la siguiente. Me dice que si f es integrable y existe una función f mayúscula continua en el intervalo en que estoy integrando, tal que f' igual a f, entonces yo puedo calcular la integral desde a a b en f aprovechándome de la función f mayúscula. Entonces básicamente esto es como una especie de telescópica. Si yo quiero calcular la función f, la integral de la función f, me piden que mire las primitivas y las calcule en los puntos extremos, ¿ya? Este teorema es súper potente. Me pide, por ejemplo, que solamente sea f integrable, no me pide que sea continuo ni nada más, me pide que sea integrable y me pide que tenga una primitiva, ¿cierto? F continua y derivable tal que esto es precisamente la definición de primitiva. Entonces aquí es donde se junta un poco con la materia de primitivas esta cosa, porque ahora para calcular integrales de Riemann yo uso primitivas usando el teorema fundamental del cálculo y puedo calcularlas a partir de la primitiva evaluando los puntos superiores e inferiores. También es súper importante que las técnicas de integración que veíamos para primitivas se pueden extender para integrales definidas. Por ejemplo, en este caso la integración por parte es exactamente igual, pero en cada paso el término que vamos votando hay que evaluarlo entre b y a y usando el TFC2. Y también el cambio de variable es básicamente lo mismo, solo que ahora hay que preocuparnos de cambiar los índices superiores e inferiores de la integral. Más detalles sobre eso pueden encontrarlo en el video de primeras aplicaciones del TFC que subimos hace algunas semanas. También por último destacar el teorema del valor medio, aquí donde se define lo que es el valor medio de una función, que es simplemente la integral de la función dividido en el largo del intervalo. O sea, pueden pensarlo como total, como la suma de todos los elementos dividido en el total de elementos.
es pensarlo como un promedio continuo. Y hay un teorema súper importante que me dice que si f es continua, entonces existe algún chi tal que f de chi es el promedio. ¿Ya? O sea, me dice que si la función es continua, yo en algún punto tengo que pasar por el promedio de la función, y esto escrito como en forma de integrales es esto de acá. ¿Ya? Importante de nuevo saber la hipótesis del teorema es que f es continua. Entonces, ¿cuál es el truco de esta materia? De nuevo, es saberse bien las hipótesis de los teoremas, porque la hipótesis de los teoremas al final como que me soplan qué es lo que esperan que yo use para resolver un cierto problema. ¿Ya? Aquí también tienen ejercicios con los que pueden repasar. Estos son casi todos súper teóricos. De hecho, es como todo teórico en la parte de teorema fundamental del cálculo. Entonces, sirve harto para que la, ustedes practiquen saberse la hipótesis de los teoremas. Por ejemplo, aquí me dicen acotada e integrable. Entonces uno piensa que teoremas tienen esta premisa de que sea acotada e integrable. Y ustedes pueden ahí ir resolviendo y viendo cuál es el problema cuál es el teorema que sirve para el problema. Luego está el tema del cálculo de áreas, que es la aplicación más directa de las integrales, que básicamente recordemos que la integral de una función es precisamente el área que encierra esa función bajo su curva y con el eje x. ¿Ya? Eso es como lo esencial, que el área de la región va a ser la integral de la función. Y además un tema que es súper importante son el de los sólidos de revolución. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x, que está acá, y la hago girar en torno al eje x, esa cosa me va a formar un sólido en 3 dimensiones, ¿cierto? El rastro que va dejando f me forma como una especie de tubo, de forma y cosas así. Entonces, para calcular el volumen de ese tubo, simplemente lo hago como pi por f de x al cuadrado de x. Y esto básicamente lo que me está diciendo es pi por r cuadrado, o sea, el área de un círculo. Y la integral me dice que tengo que sumar todos esos pequeños circulitos que voy formando de radio distinto. Y de forma análoga, si estoy girando en torno al eje y, puedo usar esta fórmula de acá para encontrar cuál es el sólido de revolución respecto al que se va formando cuando giro respecto al torno del eje y. ¿Ya? Entonces, esta parte de la materia es súper formulística, es súper de saberse estas dos fórmulas, y con eso pueden hacer casi prácticamente todo. Entonces, como consejo, hagan problemas del tipo encontrar como, dada una cierta región, encontrar el área que encierra, porque estos problemas como que apuntan a que ustedes sepan trabajar con regiones, por ejemplo, saber dibujar esta elipse que me dicen acá, y que sepan encontrar las intersecciones con los ejes para hacer la integración y encontrar el volumen de las zonas que estamos analizando. ¿Ya? Entonces son problemas súper visuales que tienen como que saber hacer dibujos, tienen que saber aplicar las fórmulas de integración. Luego viene el tema de integrales impropias, de la que también hay un video en el canal de YouTube que pueden ver, que básicamente lo que hace esto es lleva toda la teoría de integral de Riemann y la extiende a casos donde no se cumplen algunas hipótesis de la integral de Riemann. Porque la integral de Riemann me pedía definirlo en un integral cerrado y acotado, por ejemplo, y me pedía definirlo para funciones que sean acotadas en el intervalo, o sea que no tenga ninguna asíntota. Entonces básicamente la integral impropia de primera especie es la extensión de esas integrales para integrales que son intervalos no acotados, y luego la de segunda especie es para funciones que tienen algún tipo de asíntota en el intervalo en que estoy integrando. Entonces son formas de extenderlas usando límites. Más detalle pueden verlos en los videos. Y algo súper importante para las integrales impropias son los que se conocen como los criterios de convergencia, que son teoremas que me permiten determinar si una integral converge o diverge sin tener que calcularla necesariamente. Entonces, por ejemplo, está el criterio de comparación, que era que si yo podía meter una función debajo de la otra, si tengo una desigualdad, entonces puedo decir que si esta converge, entonces la que está abajo también va a converger, en términos de integrales. Y también vimos el criterio del cociente de funciones, que me pedían calcular el límite de una función f es una función g, y que eso me diera un límite distinto de 0. Eso teóricamente significa que las funciones f y g se parecen mucho en el infinito. Entonces, a partir de eso yo podría decir que las integrales impropias de f y g ambas eran convergentes o ambas eran divergentes. Y ese es el segundo criterio más importante que hay en el curso. Y también era súper importante el notar las integrales conocidas que teníamos. Estas integrales de acá que dependían del valor de alfa y daban un cierto valor de alfa, podíamos decir si eran convergentes o si eran divergentes. Eso es algo que vale la pena darle una repasada cuando estudien para el examen. En esta última parte del curso revisaremos lo que son las series numéricas y los distintos criterios que existen para evaluar la convergencia. Recordamos primero que la definición de serie está dada a través de una sucesión
y definida como el límite de las sumas parciales de los elementos de la serie, perdón, de la sucesión, hasta un cierto número. De esta forma, la existencia del valor de la serie, o lo que llamamos cuando la serie converge, está determinada por la existencia del valor límite. El primer criterio que aparece para determinar la existencia de este límite es el criterio de Cauchy, que es muy poco utilizado y solo es recomendable usarlo cuando ninguno de los otros criterios que vayamos a revisar sean válidos. Lo bueno es que este criterio siempre funciona para cualquier serie. Una primera forma sencilla para probar que una serie converja es comparándola con otra que sepamos que efectivamente sea convergente. Y esto se puede hacer a través de la mayoración de series o a través de la comparación por el cociente de los elementos de la sucesión que definen la serie. Después de eso aparecen los criterios que corresponden a comparar los elementos de la misma sucesión de la serie que estoy estudiando, como son el criterio del cociente, el criterio de la raíz enésima, el criterio de la integral impropia y el criterio de Leibniz en el caso que nos enfrentemos a una serie que sea alternante, que tenga un término del estilo -1 elevado a n. Una aplicación muy importante de las series numéricas son las series de potencias, donde el término es de la forma a sub k por un factor x menos alfa elevado a k. Es decir, tiene una dependencia de x, lo cual significa que representan una cierta función de x. Como por ejemplo, la función 1 menos 1 partido x, que para x entre menos 1 y 1 estricto, sabemos que se puede escribir como la serie geométrica. En este contexto aparece la idea de radio de convergencia, el cual viene a definir el intervalo de valores x para los cuales la serie de potencias a sub k x a la k converge. Para encontrar el valor del radio de convergencia, sabemos que al utilizar el criterio de raíz enésima o también el criterio del cociente, calculamos un límite el cual tiene que ser finito o puede ser infinito, pero en cualquiera de esos casos, el recíproco de ese valor, entendiendo que 1 partido en infinito es 0, me va a dar el valor del radio de convergencia. Ojo que, al calcular el radio de convergencia, solo tenemos que el intervalo está contenido en el intervalo cerrado y contiene el intervalo abierto. Es decir, es muy importante, luego de calcular el radio de convergencia, determinar si es que la serie converge para los valores x igual r y x igual menos r, es decir, en los extremos del intervalo. Otro hecho muy importante en las series de potencias es que la función definida como la serie de potencias dentro del intervalo de convergencia es integrable, obteniendo así una nueva serie de potencias que puede ser útil para calcular ejercicios. De manera similar, también vemos que la serie de potencias es derivable dentro del mismo intervalo de convergencia y obtenemos de nuevo una nueva serie de potencias. Estas dos propiedades son útiles cuando nos piden demostrar o calcular una serie que no tiene una forma específica de serie de potencias, pero podemos integrarla o derivarla para hacer aparecer otra serie que sí nos pueda servir. Por esto es que al momento de enfrentarse a un problema de series, ya sea serie o series de potencia, va a ser muy importante y de gran ayuda haber ejercitado mucho y tener harta experiencia con distintos criterios y propiedades que puedan ser útiles para hacer que el problema se haga más sencillo y tenga una forma conocida. Bueno, ahora veremos la parte de los tips para el examen. Entonces, el primer tip es estudiar problemas que mezclen más de un contenido fundamental del curso. Tipo problema, por ejemplo, en donde se mezcla el cálculo de áreas, que es el cálculo de una integral explícita, probar una convergencia, una integral impropia y cálculo de volúmenes. O sea, mezcla todos los temas de integrales que se vieron en el curso. Otro tipo de problemas que mezclan contenidos pueden ser Taylor con TVM o TVM con integrales, etc. Otro tip, el segundo y bien importante para la forma de estudiar para el examen, es que intenten optimizar el tiempo pensando en el problema, intentar resolverlo e identificar las partes del problema. Y la parte de pensar el problema e intentar resolverlo
no tiene por qué ser muy larga, con 5 a 10 minutos es suficiente. Entonces un ejemplo sería este, de un examen anterior, que estudiar la convergencia de esta serie. Entonces nosotros sabemos que hay criterios para determinar si una serie converge o no. Uno de los más utilizados es la raíz enésima, por ejemplo, pero en este caso la raíz enésima nos da igual a 1, entonces ese criterio nos sirve para concluir la convergencia de esta serie. Esto nos indica que entonces tal vez deberíamos pensar alguna otra forma de hacerlo, tal vez con un criterio de comparación. Entonces tal vez no se nos ocurre con qué comparar, cómo hacerlo. Entonces después de unos 5 minutos pensando, entonces está bien, vemos la solución y vemos que la solución es súper cortita y lo que se utiliza es una desigualdad, que si la vemos, una desigualdad que en algún momento apareció en un ramo de introducción al cálculo, pero después no lo utilizamos mucho. Y entonces, utilizando esta desigualdad, llegamos directamente a que se compara con 1 partido por n al cuadrado, que converge. Entonces ahora identifiquemos por qué no pudimos resolver. Bueno, no pudimos porque no se nos... Primero porque el problema nos hacía con un método tradicional, que es utilizar un criterio y concluir. Había que pensar más y comparar, que siempre es más complicado porque hay que tener en mente desigualdades o saber cómo acotar las funciones, las sucesiones. Y entonces eso es una cosa, y lo otro, y una reflexión sobre esto, es que tal vez sería útil repasar desigualdades conocidas de funciones típicas que se han visto tanto en este curso como en Introducción al Cálculo, en los cursos anteriores. Y eso porque nos puede servir para acotar y tener buenos, y poder concluir por comparación en vez de cuando un criterio nos está fallando. Ahora, en caso que este problema sí se resolvió aplicando el método estándar, como por ejemplo la raíz enésima nos hubiese dado mayor que 1, hubiéramos podido concluir que la serie diverge. Entonces, tal vez pensar, ¿por qué no pudimos resolverlo si es que se hacía de forma estándar el problema? Quiere decir que hay algo que no estamos dominando sobre esa materia, tal vez teníamos alguna duda que no nos permitió utilizar ese criterio. Tal vez no sabíamos si se podía usar, tal vez no sabíamos cómo calcular este límite. Entonces, en esos casos, identificar e intentar resolver esas dudas o intentar llenar esa falta de contenido, y se puede hacer tanto por sí mismo, con sus compañeros, sus amigos, preguntar al auxiliar del curso, a los profesores o a los tutores del taller en Discord. Y para la parte final del curso, y como último tip, la parte final del curso me refiero a la parte de series, que es la única parte que no ha sido evaluada. Bueno, aparte de lo general, que claramente tienen que dominar bien todos estos contenidos, porque lo más seguro es que haya una pregunta completa de series, dado que es el único contenido que no se ha evaluado hasta ahora. Y hay que tener claro los criterios de convergencia y todo, y un análogo a lo que tenían que tener claro cuando se estudiaban integrales impropias. Entonces, obviando toda esa parte, otros tips es que hay que tener muy claro cómo se ve la serie geométrica, cómo se vería la derivada de la serie geométrica, tal vez las dos primeras derivadas, cómo se ve cuando la integro esa serie, tanto la serie cuando está escrita como serie o cuando está escrita como una función. ¿Cuál es el radio de convergencia de esta serie? El intervalo de convergencia. ¿Por qué necesito estar en el radio para poder intercambiar la integral, o la integral con la suma, o la derivada con la suma? Y todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras. ¿Por qué? Porque un problema tipo de serie es que a ustedes les piden encontrar la serie de una función, que no les dicen que, digamos, tiene una función que satisface que tiene alguna forma, y les piden encontrar la serie de la función,
o encontrar la forma de la función. Y siempre que es un problema de ese estilo, tiene la serie geométrica está entre medio. Normalmente lo que van a calcular es la función que usted tiene que calcular, es alguna derivada o alguna integral de la serie geométrica, tal vez ponderada por alguna constante o multiplicada por x, cosas de ese estilo. Por eso tener claro esta serie geométrica y hacer al menos uno de esos problemas tipo es fundamental. Y lo segundo es hacer un repaso rápido de la punta de introducción al cálculo. Si recuerdan ahí, hay parte donde se ve cómo se comporta la raíz enésima de Qn o de Q sub n, ¿no? Vale decir de una sucesión y de distintos tipos, ¿cierto? Tal vez recuerden que se veía la raíz enésima, por ejemplo, de una constante, después de una sucesión que converge a cero, digamos, no tan rápido, o converge a cero muy rápido, o algo que sea infinito, y cosas de ese estilo. Todo eso les puede ser útil porque tienen que aplicar el criterio de la raíz enésima, uno que se aplica bastante, y tener claro a qué converge cada cosa. Eso va a simplificarle todas las cosas. Entonces, de esto se puede hacer una lectura rápida. También en esa misma parte del curso se vean tipos de desigualdad, como la que se utilizaba en el problema anterior, la del logaritmo. También son unas desigualdades para la exponencial y ese tipo de cosas. Entonces, estos serían los tips, esperando que les vaya bien en el examen. Gracias por ver el video.